Les decía que les quiero hablar de este caso. Es un joven, Jair Pérez Limón, quien desapareció en el municipio de San Agustín de las Juntas, en Oaxaca. Su familia está reportando que este joven había sido amenazado por el padre de su novia, que 2 meses antes había sido levantado, ¿no?, por policías municipales y entregado ilegalmente, entiendo, pero ya nos lo van a explicar, entregado por estos policías, pero a un grupo criminal. Para hablarnos de estos detalles, le damos la bienvenida a Julián Pérez López, padre de Jair, y a Joaquín Galván. Él es defensor de derechos humanos y ha estado acompañando a la familia en este caso. Bienvenidos, les doy la bienvenida a los dos. Creo que ya estamos los tres, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría empezar por usted, si le parece bien, el padre de Eric Jair, Julián Pérez López, que usted ha estado buscando a su hijo, que nos platique cuándo pasó esto, cómo pasó esto, don Julián. Muy buenos días, señorita Adela. Pues lamentablemente han pasado estos hechos donde sí nos pone triste, la verdad, y pues con el corazón en la mano seguimos buscando con una esperanza de que algún día podemos encontrarlo con bien. Esa es nuestra esperanza como familia. ¿Cuándo pasó esto? Cuénteme un poco, ¿cuándo pasó? Hágame un poco, pues, cómo se fue dando todo este incidente que llevó a la desaparición de su hijo. Sí, mire, precisamente el día de ayer se ha cumplido 3 meses de la desaparición de mi hijo Eric Jair Pérez Limón, de 21 años de edad. Fue desaparecido aquí en el municipio de San Agustín de las Juntas, donde actualmente vivimos. Tenemos conocimiento que la desaparición que realizaron estas personas fue una persona que se conoce aquí en el municipio por su mala conducta. Este señor es el padre de la novia de Eric Jair. No estuvo de acuerdo en la relación que mantenía mi hijo con su hija, de aproximadamente ya tenían 5 meses de noviazgo. Todo porque pues, el señor pues según que él nunca se enteró de esta relación, y el día que se entera, pues no estuvo de acuerdo, y que él ante mi domicilio y ante mi hija le dijo que eso era una burla para él, que ya se había quedado su hija aquí en mi domicilio y que eso no se iba a quedar así. Entonces, de ahí empezaron las amenazas. Cuando él vino a mi domicilio, aquí es donde amenaza a mi hijo y inclusive también a su hija. Y de ahí, pues, en la noche de ese lunes 23 de junio, él cita a mi hijo en su domicilio a las 9:30 de la noche para platicar con él respecto a la relación con su hija. Inclusive le hizo mención que cuando él llegara a su domicilio, su hija ya iba a tener las maletas arregladas para que se regresara a vivir con ella en mi domicilio, el cual pues nunca pasó. Mi hijo llega a la cita, sale de mi casa a las 9:15 aproximadamente de la noche, sale en el taxi donde yo trabajo, y pues resulta que al domicilio pues ya no llega a la casa de este señor, el cual exclusivamente a esa cita fue que salió mi hijo. Posteriormente, pues al día siguiente, pues ya es una preocupación porque pues, desde la medianoche también, pues, ¿qué pasó? Pues no ha llegado. Yo pensando y creyendo que se había quedado en la casa de la novia. Al día siguiente yo acudí al domicilio del señor y resulta que no estaba él en el domicilio ni el taxi, únicamente estaban la novia y su hermana. Inclusive el señor no se encontraba dentro de su domicilio, por el cual yo le pregunté a la hija, la novia en este caso, por el paradero de su padre. Me dice, él salió
a las 10 de la noche, el día de ayer, salió con mi tío, se fueron al pueblo, fueron un mandado. Entonces yo le pregunté, pues, ¿dónde es tu pueblo, no? ¿A dónde se fueron? Ella me comenta que se fueron a San Juan Cuquilamíquez, que pertenece al estado de Oaxaca. Pues da la casualidad que, pues, se desaparece mi hijo en la noche y el señor tampoco se encuentra dentro de su domicilio. Y al día siguiente, pues, el vehículo del taxi de servicio público amanece abandonado precisamente en el tramo carretero San Lorenzo Albarrada, con dirección de San Juan Cuquilamije hacia Oaxaca, hacia la ciudad de Oaxaca. En esa dirección se encontraba el vehículo abandonado, en el cual ellos iban a desaparecer ese vehículo, inclusive lo iban a echar al barranco, pero en esos momentos se pararon unas unidades de motor, que fue un Suro y una camioneta, el cual comenta un taxista de Ayutla Mije, donde él también se para y quiso ayudar, pensando que pues por accidente se iban a caer al barranco, pero no, da la casualidad que ellos estaban empujando el coche, donde afortunadamente el vehículo se embancó, y ya no pudieron lograr su objetivo de desaparecer el vehículo. Entonces, el taxista pues da las características, las mismas características del señor que desapareció a mi hijo. Y de ahí, pues, se empieza con la denuncia. Y ahí empezamos a hacer las investigaciones correspondientes. Se hizo la denuncia y se aportaron algunas pruebas a la fiscalía. Ahora, ¿ustedes nunca presentaron denuncia previo a la desaparición por las amenazas? Se presentó al día siguiente de que el señor había amenazado a mi hijo. Pero anteriormente la mamá había amenazado a mi hijo también, que serían unos 2 meses antes, donde le dijo que si no dejaba a su hija, pues le iba a hacer algo, ¿no? Iba a atentar en contra de su vida. Eso yo me enteré hace poco también, porque mi hijo no me lo había comentado, porque la mamá tampoco estaba de acuerdo con esa relación. Inclusive la mamá desde Estados Unidos, donde ella vive actualmente, pues, y desde ahí amenazó a mi hijo vía telefónica. ¿Eso cómo se entera usted ahora? Ahora por medio de mi hija. Ella fue la que me comentó. Ella sí sabía. Ella, sí, porque había otras personas que, pues, igual que le habían comentado. Pues. Entonces, lo que usted argumenta es que, dado que continuaban con la relación y luego de estas amenazas, ellos desaparecen a su hija. A su hijo. Es correcto. Ya. ¿Y quién es esta familia? ¿Por qué habla usted de este señor? ¿Es conocido? ¿Se conocían, supongo? El señor es originario de San Juan Cuquilamíquez, pero radicaba más bien aquí en el municipio de San Agustín de las Juntas, donde nosotros somos originarios. Ajá. Y de su domicilio a mi domicilio es una distancia como de mucho 500 metros. Entonces sí se conocían, pues. Yo lamentablemente no conozco al señor, no lo conozco. Mi hijo es el que tenía comunicación con él, inclusive. Ahora, dígame algo. Lo que yo me he enterado es que 2 meses antes él había sido desaparecido, levantado por policías municipales. ¿Cómo estuvo eso, don Julián? Mire, todo empieza por una riña. Mi hijo se encontraba dentro de su domicilio, llegan unos mototaxistas que agreden a mi otro menor, entonces el menor le avisa a su hermano, que es mi hijo, le comentó que lo habían agredido 2 mototaxistas. Y de esos mototaxistas son de aquí de San Agustín de las Juntas. Entonces mi hijo, Eric, fue y le reclama a la mamá del mototaxista que por qué había hecho esas cosas de estarle agrediendo a mi hijo, al menor. La mamá se pone muy alterada, es una persona muy conflictiva la señora aquí en el municipio, el cual ella le avisa a sus hijos, que son mototaxistas, y este chamaco reúne a todos los mototaxistas y van al domicilio de mi hijo y lo sacan de la casa. Fue donde lo empiezan a agredir,
eran más de 10 mototaxistas que agredieron a mi hijo y lo dejaron tirado afuera de su domicilio. Inclusive al día siguiente, cuando pues, yo fui a verlo, que no me encontraban aquí dentro de la ciudad, había un charco de sangre ahí donde lo habían golpeado. Para esto llegó, los vecinos solicitaron el apoyo, el auxilio de la policía. Llegan 2 patrullas del municipio de San Martín de las Juntas y levantan a mi hijo, pues se supone que ellos van para ayudar, ¿no? Y a proteger la seguridad. Esta personal de policías levantan a mi hijo y más adelante son interceptados por un vehículo donde iban otras personas a bordo. Y tengo conocimiento que por orden de una persona de poder económico, ellos hicieron el trabajo que levantaron de quitarle a mi hijo con los policías. Uh-huh. Y esa noche fue que se lo llevaron y se lo entregaron a esta persona de poder económico, y ahí es donde lo golpean y lo dejan inconscientemente, y es que como lo van a tirar al basurero de San Agustín del Asunto, con signos de torturas y inclusive lo emborracharon, pues, para que no sintiera los golpes. Al día siguiente, pues, mi hijo aparece, se reacciona, como eso de las 6 de la mañana, y yo, el lugar donde me encontraba era en Puerto Escondido, estaba trabajando, llegué a la medianoche y tomé el primer camión que había y llegué aquí a las 6 de la mañana, pues empezar a indagar para buscar a mi hijo. Y en esos momentos suena mi teléfono celular, entra una llamada de un amigo de él, un mototaxista, donde él ya lo había visto caminar en la calle ya con dirección a su domicilio. Me aproximé inmediatamente, alcancé hasta donde venía el mototaxi, y sí, efectivamente venía mi hijo ahí muy golpeado. Ya lo traía el muchacho de la moto, pero encontró que venía caminando por la calle principal de San Martín de la Junta. Inclusive mi hijo venía hasta sin ropa interior. Con la golpiza que le dieron, él manifestó que lo encueraron, lo emborracharon, fumaron con cigarro, le agarraron con el cinturón en el cuerpo. Como lo dejaron inconscientemente, pensaron que ya lo habían matado. Lo abandonaron ahí en el basurero. Oiga, don Julián, ¿y de eso se presentó denuncia en su momento? Al día siguiente, el día 16 de abril, cuando yo localizo a mi hijo todo golpeado, así como estaba, así me lo llevé a la fiscalía, con la misma ropa de sangre, me lo llevé a la fiscalía a presentar la denuncia. Ya. Joaquín Galván, defensor de derechos humanos. Joaquín, usted ha estado acompañando este caso. Hola Adela, así es. Bueno, la familia me pidió intervención meses después, para ser precisos, a principios de septiembre, para dar acompañamiento a su caso. Lo primero que me percato es que dentro del análisis de la situación, la Fiscalía de Oaxaca había hecho una serie de actuaciones vinculadas con esta ruta de investigación, de localizar la unidad donde se trasladaba Eric la noche de la desaparición, que precisamente toma la ruta hacia la comunidad de origen del presunto agresor, a quien identificamos como Gaspar N. Este señor, el papá de su novia, estaba vinculado con temas de tráfico de personas y también con delitos de extorsión aquí en el estado de Oaxaca, y sabemos que opera también en la frontera norte, allá en la zona de Tijuana, en temas de tráfico. Entonces, padre de la joven. El padre de la joven. El papá, así es, el principal sospechoso. A pesar de eso, se realizan alguna serie de actos de investigación de parte de la Fiscalía, focalizándose precisamente en la ruta que tomó el taxi, porque Eric manejaba un taxi con el que trabajaba y que después fue abandonado al día siguiente de su desaparición.
Sin embargo, Adela, el papá, don Julián, el papá de Eric, ha hecho un excelente trabajo de investigación propio. Él recolectó videos, analizó videos que aportó a la Fiscalía de Oaxaca desde las primeras semanas de la desaparición. Lamentablemente, también detectó que el área de la Vicefiscalía de Desaparecidos no revisa esos videos hasta 3 meses después. Y es bien importante lo que aparece en unos videos, que es lo que identificó el señor Julián, porque la noche de la desaparición, a unas cuadras del domicilio de don Julián y de Eric, él es interceptado, Eric es interceptado por 2 unidades de motor, posiblemente un March blanco y una camioneta negra. Se perciben forcejeos y tenemos el temor fundado, y es algo que no había visto la Fiscalía, Adela, de que esa noche la unidad del taxi que manejaba Eric fuera llevado justo hacia esa ruta, pero sin Eric. Es muy probable que Eric haya sido bajado de su unidad, haya sido subido por la fuerza a otra de las unidades involucradas y haya tomado otra ruta distinta, totalmente ajena a la que se tomó el del taxi, ¿no? Llegué a la conclusión incluso de que pudo haber sido una estrategia disuasiva el haberse llevado el taxi hacia una zona, si hubieran seguido las pesquisas de Eric hacia una zona, dándole posibilidad a estas personas de desaparecerlo en otra parte. Lamentablemente, yo he exigido a la Fiscalía que sigan el rastro de estas 2 unidades más involucradas. No lo hicieron, dejaron pasar muchísimo tiempo para poder darle seguimiento a estas unidades. Otro punto importante que identifiqué en la entrevista con la familia de Eric fue que la Fiscalía no había visto que precedía una denuncia por lesiones, por tentativa de homicidio de Eric tan solo 2 meses antes del 16 de abril del presente año. Que fue cuando lo levantaron. Así es, y fue un factor importantísimo desde una perspectiva de investigación por desaparición y sobre todo en temas de desaparición forzada, de que hubo involucrado una autoridad estatal o municipal, pero del estado, de uno de los niveles del estado, y que justamente, precisamente, te voy a leer textualmente lo que dice una parte de la narrativa de Eric sobre eso que pasó, y es que justo cuando lo están golpeando el día 15 de abril, si no mal recuerdo, lo que narraba el señor Julián, él escuchó cuando uno de los que lo golpeaban dijo: jefe, ya lo tenemos, mande a las patrullas que vengan por él. Entonces, esto es gravísimo, Adela, porque estamos hablando de la colusión de autoridades municipales para ejecutar una agresión y entregar a una persona, a un joven de las fuerzas civiles, hacia un particular o a un grupo de particulares. Tenemos identificado como a Carlos M., tengo que nombrarlo así por cautela, Carlos M., un empresario conocido en la zona de San Agustín de las Juntas, un empresario, y a un sujeto a quien tenemos identificado con el alias del Talibán, del que también opera violentamente en la zona de San Agustín, como los particulares que recibieron a Eric para golpearlo. Lo recibieron de manos de policías municipales de San Agustín de las Juntas y también a familia de las autoridades ya del Cabildo de San Agustín de las Juntas involucrados. Cuando yo me acerco, me aproximo a la Fiscalía ya acompañando el caso, porque tenemos un enlace directo con el fiscal de Oaxaca, pues no tenían ni idea de que existiera esta carpeta de investigación, y cuando la Fiscalía o la Vicefiscalía se entera que yo intervengo con la familia, inician pues a llegarse de este material que debieron haber analizado desde el primer momento de la desaparición, Adela. Y sin embargo, pues pasaron muchísimo tiempo vital para que pudieran ampliar las líneas de investigación. Y creo que hay una responsabilidad. Fue omisa la Fiscalía. No hicieron caso a la denuncia. Así es. Y miren, una de las consecuencias es que posiblemente no sabemos si solo el señor, el papá de la novia, actuó solo o lo hizo en complicidad de estos antecedentes. Lo que sea es grave porque estamos hablando de una alianza corrupta entre particulares y autoridades municipales.
Y derivado de esto, Adela, como detecté el factor de la posible participación o indicio de que haya participado autoridades municipales, la ruta de acompañamiento que se brindó fue darle parte al Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Se presentó el escrito formalmente el día de ahí, el día lunes de esta semana, y también ya di parte a la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México para que precisamente se analice qué pasó en este caso. Creemos que aún con todo lo indignante que es la historia principal, que es que pues fue desaparecido posiblemente por el papá de su novia por oponerse a la relación, creemos que puede haber un meollo, una cosa de fondo mucho más grave. ¿Cómo qué? Que pudiera estar mucho más elaborado. ¿Cómo Justo qué? yo le decía. Precisamente La que participación del Estado, de claro. otros agentes, y entre ellos el del estado, de policías municipales o autoridades municipales. Sí. Entonces, por esto, derivado de todo esto, Adela, pues estamos brindando el acompañamiento a la familia. Te voy a decir que la vicefiscalía encargada de búsqueda de investigación de desaparición ha revictimizado a la familia, y frente a mí incluso lo ha hecho, comentarios totalmente insensibles como, pues es que no tenemos suficientes agentes de investigación. Pues no, ese es su problema, eso es su responsabilidad institucional, porque el papá de Eric reclamaba de por qué no habían analizado los videos, por qué no habían, si él ya los había proporcionado, y pues comenzaron con una serie de comentarios totalmente revictimizantes. Y bueno, ahorita tengo la esperanza, tengo una reunión. De hecho, me está esperando la oficina del fiscal general para abordar este tema y otros temas. Y por supuesto que, bueno, a partir de esto, lo único que nos importa es que Eric aparezca. Pues claro. Y en la medida de que veamos más omisiones o más demora injustificada, pues vamos a tener que ir siendo más claros en los señalamientos, más amplios a las personas que desaparecieron a Eric. El que ahorita estemos reservando datos significa que los estamos reservando para en su momento señalar claramente quiénes son ustedes los principales sospechosos. No crean que nos vamos a callar. Y pues por supuesto, Adela, por favor, que estés atenta de este caso. Por supuesto. Estamos haciendo esta parte de la estrategia que es la visibilización del caso, del nombre de Eric, de contar la historia de Eric, y de no dejar que solo sea el dato más, claro, una cifra más. Claro. Afortunadamente en Oaxaca ya está sonando fuerte el nombre de Eric. Los jóvenes se están sintiendo identificados con su desaparición, y a pesar de eso, lamentablemente somos conscientes que va a haber campañas como para inhabilitar la denuncia. Ya criminalizaron a Eric, ya atacaron a la familia, incluso a mí como activista acompañante. Ya hubo una campaña ahí de desacreditación, que pues, obviamente tendría que, en un México ideal con instituciones funcionales, se tendría que investigar de dónde provienen estas campañas de agresiones virtuales, porque tendrían interés directo en el caso, ¿no? Sin embargo, eso no ha pasado, y tenemos que estar a cuentagotas. Hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, a que pues requiera a todos sus allegados qué está pasando, qué es lo que no le están diciendo. Creo que en su momento, cuando nos sentemos con él, va a conocer todos los detalles y va a conocer por qué creemos que la Fiscalía ha sido deficiente en las búsquedas y en la búsqueda de Eric Jair. Y por supuesto también que vamos a solicitar una actuación determinante para encontrar a Eric. Es increíble que estos 3 meses ya de desaparición no exista una sola orden de aprehensión contra el principal sospechoso. Que ya está desaparecido, ¿no? Que por cierto ya no se localiza. Ya se cateó su casa en un primer momento, pero él ya no está ahí. Entonces, ¿dónde está la orden de aprehensión? ¿Dónde está la ficha de búsqueda del sospechoso? ¿Qué más necesitan, además de lo evidente del señalamiento directo del papá, del señalamiento directo de la hija, de la hermana de Eric, de que todos los indicios apuntan a él, la telefonía,
todo y no tenemos una orden de aprehensión, no tenemos detenido al señor y pues bueno, mientras tanto, pues ya saben, aquí las instituciones ya saben que mientras pueda voy a seguir acompañando a la familia y el tema no se va a dejar de hablar ni de ser una incomodidad para las instituciones hasta que no aparezca Eric. Pues sí, sin duda. Y cuenten con este espacio como siempre, por supuesto, Joaquín, por supuesto. Yo no sé Muchísimas gracias. si ustedes la familia ha recibido amenazas. Es don Julián, adelante. Bueno, hasta ahorita todo ha estado bajo tranquilidad. No hemos recibido ni una llamada telefónica ni algún tipo de amenazas. Contamos con el servicio de protección Ya, por parte del Estado. afortunadamente, ¿no? Ahora, ¿y qué? De- Sí, adelante, perdón, Joaquín. Sí, perdón, eso sí hubo un incidente que me contó el señor Julián, que en uno de de las diligencias que él acompañó, hubo una persona que lo persiguió, si no mal recuerdo, señor Julián. Sí, efectivamente, a la altura sobre la calle principal donde fue interceptado mi hijo, un metro más adelante, un día entre semana, pues venía de la oficina donde yo presto mi servicio en el municipio de San Agustín de la Junta. Salimos ya tarde, como eso de las 10 de la noche, pues siempre tomo ese camino y por ahí encontré de frente un vehículo Jetta de color plata, vidrios polarizados, donde me encuentra de frente, se para adelante y da la vuelta en U y me persigue. Entonces yo veo el carro sospechoso, acelero el vehículo, inclusive me volé 2 topes y ahí viene atrás de mí. Entonces me paré, había de una lámpara de luz, agarré el teléfono celular y empecé a hacer una llamada. Fue que se pararon atrás de mí, pero de ahí avancé y se dan la vuelta. Eso fue hasta el momento lo que he visto, pues. Híjoles, pues de verdad cuenten con este espacio, no saben cuánto lamento esto y pues por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento y hacer público lo que ustedes consideren pertinente y con el deseo de que aparezca Eric. Sí, Adela, pues mira, pues mencionar ya por último que es importante voltear a ver lo que está pasando en Oaxaca, lo que está pasando en temas, vemos un aumento en temas de desaparición, sobre todo con el móvil, ¿no? De desaparición forzada, que es un criterio especial. Sobre todo estamos viviendo un auge de desapariciones, una reacción institucional lenta, tanto de la Fiscalía del Estado de Oaxaca como de la Comisión de Búsqueda. Quiero reconocer que tal vez porque ya nos ubican un poco, pero han tratado de actuar en lo posible, pero creemos que sigue siendo insuficiente. Especialmente la Fiscalía tiene que agilizar los procesos de porque en investigación. desaparición no podemos darnos el lujo de revisar un material que se aportó elemental 3 meses después. Sí, sabemos que el tiempo es fundamental. Así es, y sobre todo no se puede reprochar la poca funcionalidad de la Fiscalía a las familias, ¿no? O sea, eso no es un asunto institucional que tiene que resolver la familia, Claro. la institución, y la familia está en todo el derecho de señalar y reclamar estas deficiencias. Y pues por último, llamar al gobernador de Oaxaca a que mejore los procesos institucionales, que invierta realmente en temas importantes como es la unidad de no localizados, la Fiscalía de la Agencia de Investigaciones, la Comisión de Búsqueda de Oaxaca, que se mejoren los procesos y que eso ayude que tanto Eric como los cientos de desaparecidos en Oaxaca recientemente puedan regresar a casa. Pues ojalá. Eric, tu familia te está esperando. Ay, pues ojalá. De la joven ya no han sabido nada tampoco. La novia de Eric. No, de hecho, desde los primeros momentos que vieron que estaban siendo investigados o señalados, se desaparecieron. Sabemos que no están ya más en su domicilio. Hay rumores de que están en el norte del país, hay rumores de que están fuera de la capital del estado,
pero hasta este momento no sabemos dónde están. Y eso es grave, Adela, porque pues a estas alturas ya debería de estar declarando la hija, ya debería de claro. estar el papá detenido y no ha pasado. Y pues esperemos ahora que nos sentemos con la oficina del fiscal a que ya nos tengan noticias, porque eso de estarnos trayendo nada más para, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, no nos interesa los resultados, Claro, ¿no? ¿cuáles son los avances? Claro. Así es, así es. Entonces, pues tampoco el administrar a la familia, pues también es un acto de revictimización. Sin duda. Y qué poca empatía. Estaremos atentos. Les agradezco mucho y les deseo mucha suerte. Te agradezco mucho, Al Adela. contrario, a tus órdenes. Gracias, don Julián. Mucha suerte. Híjoles, este México nuestro. A propósito, ayer la violencia en Sinaloa alcanzó a las altas esferas del poder. Por la tarde de ayer, un grupo armado atacó la camioneta Jeep